Pues muy bien, pues nada, muchísimas gracias a quienes me han invitado aquí. No es un mero formalismo, es muy sincero. No sé si se me oye bien atrás o yo estoy mal de garganta. Con toda sinceridad, muchísimas gracias a Jorge Soler, a Josep María Castellà, a Elio Gallego y a Fernando Nistal por contar conmigo para este seminario tan interesante. Debo decir que el rótulo que se me ha asignado me viene un poco grande porque esto de la reconstitución de España es muy ambicioso. A mí en realidad me hubiera gustado figurar en el mismo panel de esta mañana donde se fueron dando opiniones sobre este periodo de vigencia de la Constitución. Así que tomándome ciertas libertades, un poco me voy a convertir en el cuarto o quinto panelista de esta mañana. Voy a dar mi opinión sobre este periodo de vigencia de la Constitución y al final, porque es lo que se me ha pedido, pues voy a proponer algunas pistas o algunas direcciones en las que yo considero que se podría avanzar para salir del impasse en el que estamos ahora mismo, ¿no? Bien, entonces, poniéndonos un poco cursis, yo diría que la actitud razonable frente a este ya casi medio siglo de vigencia de la Constitución debe evitar un Escila y un Caribdis. Hay que buscar una vía intermedia razonable entre dos extremos poco sensatos. Y el primero de esos extremos sería el típico ditirambo de la Constitución y ditirambo de la transición y de este periodo como el más brillante de la historia de España. Bueno, no es cierto que haya sido el más brillante de la historia de España y un poco salió en el debate de esta mañana por usar solo dos datos. Y así enlazo con la cuestión demográfica que empezaba a apuntar Elio hace un momento. La tasa de fecundidad de España en 1976 era de 2,8 hijos por mujer, en tanto que la actualidad es de 1,1 hijos por mujer. Se ha producido un verdadero desfondamiento de la natalidad, con todo lo que ello implica. Efectivamente, la demografía es el destino y una tasa de 1,1 significa nuestra extinción a medio plazo, previo desfondamiento del sistema de bienestar por insuficiencia de cotizantes, ¿no? Digamos, por inversión de la pirámide de las generaciones y previa invasión pacífica, migratoria, de gentes jóvenes que vienen a llenar el hueco de los españoles que no llegaron a ser engendrados. Es decir, en este aspecto, que es decisivo y del que no se habla lo suficiente, estamos mucho peor que en el momento de aprobarse la Constitución. O bueno, en 1976 la deuda pública representaba un 7% del PIB y en la actualidad representa, y ha bajado un poquito, creo que un 107, un 108% del PIB. Aunque solo fuera por estas dos razones, no han sido los mejores años de nuestra historia. Después, esto del ditirambismo implica también quizás caer en lo que mi colega Prieto Sanchís, el profesor Prieto Sanchís, llama la beatería constitucional, ¿no? Es decir, una veneración, una sacralización de la Constitución, una veneración acrítica de la Constitución, comparable a la veneración o un acatamiento acrítico que suscitaba la ley ordinaria en la época del positivismo jurídico formalista, ¿no? Es decir, aquello de Gesetz als Gesetz, la ley merece obediencia, merece acatamiento por el mero hecho de ser ley, por el mero hecho de ser formalmente válida, porque la validez jurídica no tiene nada que ver con la legitimidad moral. Tú puedes considerar que una ley es injusta y reconocer pese a todo su validez formal y, por tanto, la necesidad de obedecerla. Esto es lo que señaló Gustav Radbruch en la segunda posguerra, cuando todo el debate filosófico sobre hasta qué punto el positivismo jurídico había contribuido a los desmanes jurídicos, a la aceptación de lo que Radbruch llama gesetzliches Unrecht, es decir, el antiderecho con fachada legal, antiderecho inmoral, pero con fachada legal. Es decir, se culpó al positivismo jurídico de haber favorecido un cierto automatismo de los juristas en la aceptación de la ley vigente. Bueno, pues ese acatamiento acrítico que antes suscitaba la ley ordinaria, ahora lo suscita la Constitución, dice Prieto Sanchís, ¿no? Es decir, y bien, entonces esto sin duda es un error. Debemos mantener nuestra libertad
crítica frente a la Constitución, nuestra capacidad de ponderar sus virtudes y sus defectos, y no son las tablas de la ley descendidas desde el cielo. Ahora bien, el otro extremo poco razonable, que yo creo que también debe ser evitado, es bueno, la demonización de la Constitución y, más específicamente, la inculpación a la Constitución por problemas nuestros actuales de los que ella no es culpable. Por eso, realmente, me identifico con algo que se apuntó esta mañana acerca de que hay una tendencia a hacer de la Constitución un chivo expiatorio, culparla de todas nuestras deficiencias, todas nuestras crisis, cuando realmente no lo es, a mi modo de ver. A mí se me encendieron las luces de alarma hace año y medio más o menos, cuando en aquella movilización justa y necesaria contra la inicua amnistía a los golpistas del proceso, empecé a ver banderas españolas agujereadas en su centro, ¿no? Se extirpaba el escudo constitucional de la bandera, aquel noviembre nacional, las manifestaciones en la calle Ferraz, etc. Como sabéis perfectamente, este gesto está copiado de las revoluciones de terciopelo de 1989. Es decir, esto lo empezaron a hacer en Rumanía cuando se manifestaban contra Ceausescu, etc. Es decir, implica un rechazo radical de un régimen considerado criminal, ¿no? En aquel caso, el régimen comunista. Entonces, imitar ese gesto frente a la Constitución del 78 contra el que ahora llaman régimen del 78, expresión que yo nunca utilizo tampoco, alguien lo dijo esta mañana también, mejor hablar de nuestra democracia, no del régimen del 78. Cuando vi que se incurría en este tipo de gestos desmesurados, a mí se me encendió alguna luz de alarma, ¿no? Y bueno, ¿no? Esa actitud de rechazo incondicional es insensata porque, como también se ha apuntado esta mañana, lo que vendría en su lugar posiblemente sería peor en caso de que lo destruyéramos. Y mal que bien, la Constitución sigue siendo nuestro baluarte frente a la barbarie. O sea, que disparar contra nuestro propio baluarte, disparar, digamos, de manera destructiva, no en plan crítica constructiva, sino de manera destructiva, pues es bastante suicida. Así que un cierto espíritu de virgencita que me quede como estoy no está fuera de lugar cuando hablamos de la Constitución. Pero, por supuesto, eso no significa que la Constitución sea perfecta. ¿Cuáles son las imperfecciones que a mí me molestan más, que me parecen más lamentables? Pues el tema del derecho a la vida, por ejemplo. Yo hubiese preferido una Constitución que atornillase mejor el derecho a la vida en el artículo 15, en lugar de dejar la cuestión abierta, que es lo que hace realmente el artículo 15, según como interpretemos ese todos. Podemos entender que se refiere a todos los concebidos o todos los nacidos. Ahora bien, la Constitución no imponía el aborto, daba una patada hacia adelante para que el legislador posterior interpretase el artículo en un sentido u otro, ¿no? También yo creo que las autonomías han sido un fracaso. Yo hubiese preferido una Constitución sin autonomías y, sobre todo, hubiese preferido una Constitución que no estableciese un tribunal constitucional colonizable por los partidos y demasiado dependiente del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? que es lo que resulta del artículo 159 de la Constitución, que solo 2 de los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Consejo de Poder Judicial y el resto es Congreso, Senado o Gobierno. Esta me parece uno de los fallos importantes de la Constitución. Posiblemente hubiese sido mejor, como por cierto proponía Vox en su día, que no existiese un Tribunal Constitucional y que hubiese una Sala Constitucional del Tribunal Supremo, provista por cooptación entre los propios jueces. Claro que para eso también habríamos tenido que amarrar mejor la independencia del Poder Judicial, aunque de nuevo el artículo 122 preveía que 12 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial tenían que ser nombrados entre los propios jueces, es decir, por los jueces, y desde hace ya 40 años pues el PSOE perpetró aquel desaguisado que ciertamente el Tribunal Constitucional en el momento, erróneamente a mi modo de ver, se apresuró a convalidar, ¿no? Es decir, no se está aplicando lo que la Constitución tiene previsto en materia de independencia judicial, que es lo del artículo 122.
Pero no culpemos a la Constitución, que había previsto lo correcto. Culpemos a Felipe González del 85, a Aznar, que después no lo cambió, y a todos que han venido desde entonces, incluyendo Rajoy con mayoría absoluta, ¿no? Algunos también incluyen en el debe de la Constitución un sistema electoral que supuestamente favorece a los partidos nacionalistas. Ya señaló alguien esa mañana que eso es un mito, y realmente si se miran los porcentajes de votos y porcentajes de escaños, pues se comprueba que los nacionalistas no están apenas sobre representados, ¿no? No es cierto que el sistema favorezca a los nacionalistas y no es fácil pensar un sistema alternativo que hubiese podido funcionar mejor. Nuestro sistema electoral no está tan mal. No está tan mal. Por otra parte, es anterior a la propia Constitución, porque la ley del régimen electoral general es del 76 o del 77. Y la Constitución sobre el sistema electoral no dice otra cosa, sino que la circunscripción tiene que ser la provincia y el sistema tiene que ser proporcional. Y eso permite una cierta flexibilidad. Un sistema mayoritario a la británica, quizás, bueno, hubiese podido favorecer más la formación de mayorías, o sea, que alguno de los dos partidos nacionales alcanzase siempre la mayoría absoluta, como pasa en Gran Bretaña. El que gana casi siempre con mayoría absoluta, pero claro, eso habría tenido un coste en el sentido de que nos condena a un espectro político bipartidista. El tercer y cuarto partido nacional casi nunca obtendría representación, y por otra parte tampoco perjudicaría a los nacionalistas porque ellos ganarían en muchos de sus distritos, ¿no? Porque es así, vamos. Entonces, sí, bueno, al ser más fácil alcanzar mayoría absoluta, se daría menos la situación en la que el Partido Nacional vencedor tira de votos nacionalistas para completar la mayoría, pagando el exorbitante precio político y competencial que llevamos pagando desde hace décadas. Bien, por tanto, esa es una culpa que tampoco hay que imputar a la Constitución. Por otra parte, como ya también se ha apuntado esta mañana, las constituciones perfectas simplemente no existen, no hay una constitución perfecta. La nuestra no es especialmente imperfecta, y sus imperfecciones, ambigüedades, lagunas, tienen que ver con los costes del consenso. Claro, es que se tuvo que hacer de manera transaccional. La derecha no podía imponer al 100% su visión de las cosas, hubo que concederles cosas a la izquierda y a los nacionalistas. Desgraciadamente vivimos en un país en el que la mitad de la gente es de izquierdas y el 10% es nacionalista. Y como también se dijo esta mañana, esta Constitución tenía la vocación de ser una Constitución para todos, no una Constitución de parte, como había ocurrido con la Constitución de la Segunda República, una Constitución de media España contra la otra media, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, realmente la derecha tuvo ahí una altura de miras, una generosidad. Digo la derecha porque era la que tenía la sartén por el mango, ¿no? Viniendo del régimen anterior. Hizo prueba de lucidez y de patriotismo para intentar conseguir una Constitución para todos. ¿Que fueron ingenuos en lo de las autonomías? Pues puede ser. Pero, en fin, yo me pongo en el lugar de los Suárez, Abril Martorell, etcétera, y puedo entender que sinceramente creyesen que podía conseguirse la lealtad, la inserción definitiva de los nacionalistas en el sistema a través de las autonomías. La solución definitiva del problema vasco y catalán. Quizás fueron ingenuos, quiero decir, demostraron desconocer la naturaleza íntima del nacionalismo. El nacionalismo es insaciable por definición, no puede conformarse con nada menos que una correlación estricta de estados y naciones, a cada nación su estado. Ese es el dogma esencial del nacionalismo, a mi modo de ver, como, en fin, concluyeron los grandes especialistas en el nacionalismo, ¿no? Como Ernst Gellner o Elie Keduri. Tiene que haber una correspondencia biunívoca entre los estados y las naciones, a cada nación su estado. Nacionalistas catalanes y vascos consideran que Cataluña es una nación, pues no pueden parar hasta conseguir un estado catalán. Pero
en todo, digamos, la Constitución refleja la correlación de fuerzas políticas, ideológicas de 1978. Ferdinand Lassalle, este teórico marxista del siglo XIX, una conferencia clásica, un opúsculo de 1862, que es una constitución donde propone el concepto de constitución material. Es decir, la verdadera constitución, la constitución material, es la relación de fuerzas dentro de una sociedad. Él pensaba en fuerzas económicas, en clases sociales, etc. Pero si trasladamos esto a la correlación de fuerzas ideológicas, pues sí, esto me parece trasladable, y la Constitución viene a ser como una foto del paisaje ideológico del año 78. Si ahora abordásemos un proceso constituyente, saldría una foto del paisaje ideológico de 2025. Y me parece que es un paisaje más sombrío que el de 1978. Tenemos una izquierda más enloquecida, una izquierda no renunciado a la lucha de clases, pero sí completado la lucha de clases con la lucha de sexos, la lucha de razas, la lucha de orientaciones sexuales, que eso es el wokismo, ¿no? Es una forma de neomarxismo, y la izquierda pues, se ha hundido totalmente en este desquiciamiento, en esta doctrina tóxica que enfrenta a hombres con mujeres, a blancos con negros, etc. Y el nacionalismo, pues, que posiblemente, como también decía, me parece, Jorge Soler esta mañana, ya en el 78 tenía el propósito íntimo de no quedarse en las autonomías, sino aprovechar las competencias autonómicas para crear una conciencia nacional y, en definitiva, para aflojar los vínculos entre sus regiones y la nación española. Hoy ya se han quitado la careta y ya es un secesionismo abierto. Por tanto, tenemos un nacionalismo más arriscado, tenemos una izquierda más delirante. Por tanto, lo que saliera ahora, porque siguen siendo un 60% entre izquierda y nacionalistas, o 55%, lo que saliera ahora no sería mejor que lo que salió en el 78, ¿no? Bueno, pero hemos visto las debilidades y vacíos de la Constitución, veamos también sus fortalezas, ¿no? Que, como en tantas otras cosas de la vida, yo creo que con la Constitución caemos en el defecto de dar lo bueno por supuesto. Dar lo bueno por supuesto, considerarlo parte del paisaje, como si cayera del cielo, cuando en realidad se trata de grandes e inverosímiles conquistas, que históricamente son más la excepción que la regla. Para empezar, como dije esta mañana, la Constitución nos ha evitado la guerra civil durante medio siglo. Ya nos parece natural no enzarzarnos en guerra civil, pero no fue natural durante el siglo y medio anterior, que tuvimos varias en siglo XIX y XX. Y después, mal que bien, la Constitución garantiza las libertades fundamentales. El título segundo, en fin, el título primero, quiero decir, los derechos humanos clásicos que, en fin, que yo reivindicaba hace un momento, ¿no? Los de primera generación, la libertad religiosa, la libertad de expresión, libertad de asociación, las garantías jurisdiccionales, la libertad económica, aunque considero que hay una hipertrofia del Estado. Yo querría una España con más libertad económica, con más mercado y menos Estado, pero bueno, los grandes principios están ahí, están en la Constitución. Bueno, y a pesar del deterioro reciente de estas libertades por el efecto nocivo de la hegemonía cultural progre, el sanchismo, etc. Oye, mal que bien, en cualquier ranking internacional de libertades, de transparencia, de democracia, España sigue estando en el grupo de cabeza. Podemos subir o bajar un par de puestos, pero estamos en el grupo de cabeza mundial. Y esto se lo debemos a la Constitución. Es decir, que ese marco general que se estableció no estaba tan mal. De hecho, estaba bastante bien. Entonces, me alegro de que antes Elio Gallego haya un poco situado las cosas en el contexto mundial total, en el contexto internacional, porque yo también tenía ganas de hacerlo. Es decir, ubicar nuestro caso, contextualizarlo en el tablero internacional total, nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Es decir, podemos estar desesperados con lo mal que va todo, Sánchez y tal, que asalta, y no quiero minimizar, no quiero minimizar la gravedad de los
ataques de Sánchez al Estado de Derecho. Pero, para no perder la perspectiva, recordemos el cuadro mundial total, ¿no? Eso me parece muy necesario, sobre todo que ahora el cuadro mundial anda bastante revuelto y en plena transformación. Entonces, bueno, ¿cuáles son las alternativas geopolíticas realmente existentes? Occidente podrá ser decadente, podrá no estar en su mejor momento, etcétera, pero ¿qué hay fuera de Occidente? ¿Cuál es el no Occidente realmente existente? Bueno, el no Occidente realmente existente es Rusia, por ejemplo, donde los opositores y los periodistas incómodos terminan en el Gulag, como en la época del padrecito Stalin, o se caen por la ventana, se caen desde los puentes, etcétera. Pues, le ocurrió a Nemtsov, le ha ocurrido a Navalny hace unos meses, le ocurrió a Anna Politkovskaya, Boris Litvinenko, Khodorkovsky. Mala suerte, es que la gente no tiene cuidado, pisan cáscaras de plátano, se les caen macetas en la cabeza, en fin. Esa es la alternativa a Occidente, o la China, la superpotencia emergente es China, bueno, pues es la China. Por ejemplo, la extracción forzosa de órganos, una práctica, hubo una resolución del Parlamento Europeo sobre esto hace unos años. Hay un informe dirigido por los juristas canadienses David Matas, David Kilgour. Se sacan órganos vitales a cientos de presos de conciencia, muchos de la secta Falun Gong, para abastecer el sistema de trasplantes, porque no hay cultura del trasplante voluntario en China. Esa es la alternativa moral a Occidente, ¿no? La China de los créditos sociales que te van grabando con cámaras por la calle y vas sumando o restando puntos según lo que opines y con quién te veas, ¿no? O la China del genocidio anti-uigur en Xinjiang. Hoy día se abusa de la palabra genocidio, ya se llama genocidio o cualquier cosa, pero lo que está ocurriendo en el noroeste de China tiene la pinta de un verdadero genocidio con cientos de miles de personas recluidas en campos de concentración donde se practican torturas, esterilizaciones forzosas, etc. Si este es y no hablemos de Irán, en fin, solo en el año 2022 fueron asesinadas 537 mujeres en las protestas contra el velo obligatorio, solo en un año. Bueno, pues esa es la alternativa al Occidente decadente y autodestructivo, ¿no? Volviendo a nuestra Constitución, yo creo que su gran servicio es habernos proporcionado 50 años de democracia. No es cualquier tipo de democracia, es democracia apellidada, y el apellido, el adjetivo es tan importante como el sustantivo. Es democracia constitucional, democracia liberal. Y lo que caracteriza a la democracia constitucional no es tanto el hecho de que se vote mucho, sino lo contrario, el hecho de que determinados asuntos cruciales están sustraídos al voto, están sustraídos a la autodeterminación democrática de la sociedad. Hay una serie de cosas vitales sobre las que no se debe poder votar. No se debe poder votar. Aunque la sociedad se volviera loca y quisiera decidir por mayoría, por ejemplo, pues que se encarcele a todos los judíos o a todos los negros o lo que sea, la Constitución no lo permitirá. La mayoría democrática mecánica no puede legitimar cualquier decisión. En ese sentido, el constitucionalismo post-1945, que nace, por supuesto, de la experiencia traumática de la autodestrucción de la República de Weimar, porque Hitler llega democráticamente al poder, no da un golpe de Estado ni nada de eso, y después se legitima a base de plebiscitos. Decía, el constitucionalismo del 45 lo que hace es consagrar un sancta sanctorum, un coto vedado, decía Garzón Valdés, de principios y derechos intocables, y sobre eso no se va a poder votar. Y la custodia de esos principios intocables se confía a organismos no votables tampoco, es decir, organismos independientes, en la medida en que es posible alcanzar la independencia, ¿no? Tribunales constitucionales, pero también el propio Poder Judicial, agencias regulatorias, bancos centrales u organismos internacionales que supervisen desde arriba o desde fuera, ¿no? Bien, entonces, por eso, claro, uno de nuestros problemas hoy día es el populismo. Sin duda hay un retorno del populismo, y hay un populismo de izquierdas, un populismo de derechas.
Josep María Castellà ha hablado del populismo constitucional. La tendencia del populismo constitucional es precisamente desconfiar de todos estos organismos independientes, etcétera, para devolverle la voz al pueblo, o al pueblo directamente a través de referéndums. Está la moda de los referéndums, o la aspiración a que se haga referéndums sobre todo tipo de cosas. Ya digo, o bien devolver la voz al pueblo, o bien a los poderes del Estado que tienen legitimación democrática directa, el legislativo y el ejecutivo, ¿no?, en detrimento de los organismos independientes. Bien, frente a todos estos asuntos, yo creo que aquí la clave es encontrar el equilibrio entre dos tendencias, en principio contradictorias. Dos tendencias en principio contradictorias y que yo creo que todos compartimos en alguna medida, ¿no? Una es, digamos, la tendencia, la pulsión autocrítica, el reconocimiento de nuestros graves problemas, todo lo que hemos ido diciendo antes, es decir, la deriva woke de la izquierda, la crisis moral que nos lleva pues, a no tener hijos, por ejemplo, ¿no? La familia está desapareciendo, la familia estable, ya ni siquiera tenemos clara la binariedad sexual humana, que es un hombre, que es una mujer, etcétera, etcétera. Este tribalismo woke que divide a la sociedad en grupos de víctimas, todos aspirando al estatuto de víctima, para así considerar que la sociedad te debe algo y que tienes derecho a tal por el hecho de pertenecer a algún colectivo victimizado o autodesignado como víctima. La deriva potencialmente totalitaria que tiene esto. Yo tengo escrito un libro que se llama Contra el totalitarismo blando. Contra el totalitarismo blando. Es decir, reconozco la potencialidad totalitaria del wokismo, porque, por ejemplo, podemos cargarnos la igualdad ante la ley. Ya hemos empezado a destruir la igualdad ante la ley con las leyes feministas, que no castigan igual la misma conducta según que la perpetre un hombre o una mujer, las cuotas y todo esto. Es decir, que el peligro existe. Ahora bien, en ese mismo libro del totalitarismo blando, yo decía en la introducción que se trata más de un deslizamiento, una deriva, que no de una realidad ya consolidada. De lo que se trata precisamente es de detener la deriva, es decir, esta decadencia es reversible. Pero desde hace 2 o 3 años, por el contexto internacional, yo soy mucho más sensible soy mucho más consciente de que el viejo totalitarismo no ha desaparecido. El totalitarismo literal, el de Gulag, el de policía secreta, es que está ahí. Es que lo tenemos ahí a pocos miles de kilómetros, ¿no? Y como dije antes, es la alternativa geopolítica realmente existe. De tal forma que esa pulsión autocrítica debe ser compatible con una pulsión asertiva. Oye, estaremos muy mal y seremos muy decadentes, pero seguimos siendo mucho mejores que todos nuestros rivales geopolíticos. Con toda nuestra decadencia y todos nuestros problemas, todavía somos la parte más civilizada, más habitable y más humana del mundo. Y la prueba es que todo el mundo quiere venir aquí. No sé de nadie que quiera emigrar a Rusia, a China o a Irán o a Venezuela, ¿no? De Venezuela han salido 5 millones corriendo. Es decir, y aquí la cuestión, ya digo, está en cómo armonizar las dos pulsiones, la pulsión autocrítica de reconocimiento de nuestros defectos y la pulsión asertiva de decir, oye, con todos nuestros defectos seguimos siendo los mejores y tenemos que seguir siéndolo. Máxime, cuando esta cuestión de la alternativa autocrática, es decir, yo creo que está configurándose un eje internacional autocrático, es decir, las autocracias cooperan entre sí. Hoy se habla mucho, está de moda hablar de mundo multipolar, a los que seguimos mirando las cosas en términos bipolares, el paradigma de la Guerra Fría, de los países libres, frente a los países totalitarios, nos llaman de todo, nos llaman boomers nostálgicos de la Guerra Fría, anacrónicos. Quintana Paz nos llamaba idiotas directamente el otro día, en un artículo. Idiotas en sentido deleuziano, en sentido de Deleuze, lo cual lo arregla todo, ¿no? Somos idiotas en sentido deleuziano,
porque seguimos viviendo mentalmente en 1985 y creemos que todavía existe la Unión Soviética y que estamos en la Guerra Fría. Bueno, perdón, yo creo que a esa aparente, tan cacareada multipolaridad sigue subyaciendo una nueva bipolaridad. No es tan multipolar el mundo, sigue habiendo dos bandos y siguen siendo los países libres, casi todos occidentales, aunque incluyan también otros no occidentales como Japón o Corea del Sur, los países libres frente a los regímenes autocráticos, que es cierto, hoy día ya no son solo comunistas, aunque sigue habiendo alguno comunista, ¿no? Pero sí son autocracias en sentido genérico. Parecen heterogéneos. Bueno, tenemos ahí a la Rusia nacionalista, tenemos a la China postcomunista, tenemos el Irán teocrático, tenemos la Venezuela bolivariana, tenemos la Corea del Norte stalinista, digamos. Sí, bueno, pero más allá de esa aparente heterogeneidad, comparten cosas muy, muy importantes y saben que están llamadas a cooperar en función de esas cosas que comparten, ¿no? Comparten el odio a la libertad y el miedo a la libertad. El miedo a la libertad, porque la mera existencia de países libres les deslegitima automáticamente por comparación. Pues aquellos que dicen, bueno, pero ¿qué problema tenemos nosotros con China o con Rusia? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos han hecho? ¿Por qué tendríamos que considerarlos el enemigo? Bueno, ellos sí saben muy bien que nosotros somos el enemigo. Aquí hay una asimetría. Ellos saben que nosotros somos el enemigo, ¿no? Porque ya digo, la mera existencia de la libertad se convierte en una acusación implícita contra las dictaduras. Bueno, el mejor ejemplo es el muro de Berlín. Quiero decir, la Alemania comunista tuvo que construir un muro físicamente para protegerse de la deslegitimación que implicaba la vecindad de la Alemania libre, próspera y tal. Porque claro, un alemán decía, bueno, yo es que quiero estar al otro lado, ¿no? Yo creo que esta es la razón de la guerra de Ucrania, la razón más profunda, es decir, Rusia no podía permitir la consolidación de una Ucrania democrática porque eso implicaba una deslegitimación para la autocracia rusa en un país, el hecho de que funcione la democracia en un país tan próximo geográfica, cultural, históricamente a Rusia, era algo insoportable para el régimen de Putin. Por otra parte, Ucrania había mostrado una vocación, una querencia occidental. Es que Ucrania quiere ser occidente, fue la razón de las concentraciones de Maidán, etcétera, donde empezó un poco todo. Ucrania no quiere pertenecer al mundo ruso, a la esfera de influencia rusa, quiere pertenecer a Occidente, y esto es algo que Rusia no podía tolerar. Decía antes que ellos son conscientes de lo que comparten y de que tienen que cooperar. Bueno, el 4 de febrero de 2022, en vísperas de la guerra de Ucrania, Putin visita Pekín y se aprueba una declaración conjunta, China-Rusia, una declaración con verdadero calado ideológico. No las típicas, en fin, retórica vacía de amistad y tal, sino con una serie de, una visión del mundo. Ahí hay una visión del mundo. Y el punto más importante, diría yo, es el que cuestiona el monopolio occidental en la interpretación de la democracia y los derechos humanos. Ya está bien de que Occidente se arrogue la exclusiva del entendimiento de la democracia y los derechos humanos. Hay un entendimiento chino de la democracia, hay un entendimiento ruso de la democracia. Ya sabemos que el entendimiento ruso incluye pues, la posibilidad de que se ponga polonio en el café a los opositores políticos, y el entendimiento chino de la democracia pues, incluye lo que solo exista el Partido Comunista Chino y que quien discrepe del Partido Comunista Chino pueda terminar en el laogai, ¿no? El sistema concentracionario chino. Hay un documento del Partido Comunista Chino, el memorándum número 9 de 2013, donde hay una enumeración de los peligros para el régimen, ¿no? Para el régimen chino. El primero es la idea misma de democracia constitucional occidental. El segundo, la idea de valores universales. Y así hasta una lista de 7, ¿no? Entonces, esta ¿cómo decirlo?, complementariedad, solidaridad ideológica de fondo, se manifiesta también en una cooperación fáctica. Es decir, y podría dar montones de ejemplos, no quiero tampoco alejarme tanto del tema o ser pesado, ¿no? China, o sea,
Rusia ha podido sostener el esfuerzo de guerra durante 3 años por los suministros chinos que recibe y por el armamento iraní, norcoreano, etcétera, que recibe. Cohetes de Corea del Norte, drones Shahed iraníes. Rusia bombardea Ucrania con drones, entre otros, iraníes. Soldados de Corea del Norte luchando en el frente, en la provincia de Kursk, luchando y muriendo en grandes cantidades, además. Pero esa solidaridad funciona en todas direcciones, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, cuando en 2014 ya Maduro, digamos, falsea ya abiertamente las elecciones y persigue a la oposición y se retiran muchas empresas occidentales de Venezuela, el vacío dejado por los occidentales es llenado por China y Rusia. O sea, Gazprom, Rosneft, las grandes empresas energéticas rusas, acudieron a llenar el hueco. Técnicos iraníes han ido a reparar refinerías venezolanas, por ejemplo, ¿no? Rusia ha colaborado con Irán en la búsqueda del arma atómica. Rusia facilita tecnología nuclear a Irán. China está tirando la casa por la ventana en lo que se refiere a infiltración económica y también en parte militar en Hispanoamérica y África. China ha invertido 50.000 millones de dólares entre 2000 y 2020 en infraestructuras hispanoamericanas, comprando puertos, comprando minas, etcétera. Francia está en retirada en su vieja esfera de influencia en África del Norte. El hueco lo están llenando Rusia y China. Es decir, allí donde se retiran las tropas francesas, en los regímenes estos en fin, dictadores del Sahel y tal, entra el grupo Wagner para apoyarles a combatir a los islamistas, etcétera, ¿no? Lo cual implica ya una dependencia respecto a Rusia y China. Que ellos tienen claro que nosotros somos el enemigo se manifiesta en el hecho de que, sobre todo Rusia, esté de algún modo en guerra con nosotros. Es guerra híbrida, es la famosa guerra híbrida que incluye espionaje, sabotaje, difusión de fake news y fomento de cualquier conato de desestabilización. Todo lo que pueda desestabilizar a las democracias va a ser fomentado por Rusia y China. Tenemos el caso Bolo abierto en nuestros tribunales, aquella reunión de Josep Luis Alay, ¿no? Alay, con un enviado ruso, y Putin prometía 10.000 soldados si Puigdemont declaraba la independencia en serio, etc. Y la última novedad en esto es el nuevo papel de Estados Unidos, es decir, el cambio en el giro en la política. Así hablar de guerra híbrida. Sí. Nada, no, por favor. Con la poca voz que tengo, sí. No, bueno, que ahora estamos en un compás de espera a ver cómo termina. Yo reconozco, tengo sentimientos ambivalentes sobre Trump. Yo reconozco que Trump está haciendo mucho contra el wokismo, por ejemplo, y es realmente memorable lo que ha conseguido en pocas semanas, además, como está terminando con esa hegemonía cultural woke asfixiante que decíamos antes, pero el giro que está imprimiendo a la política exterior norteamericana me parece inquietante para la libertad en el mundo, francamente, ¿no? Se intuye una tentación de repliegue, aislacionista, digamos, cuando no de cambio al bando enemigo, es decir, de sumarse al bando de los malos, ¿no? Su iniciativa sobre Ucrania, la forma en que está conduciendo esta negociación, etcétera, una forma totalmente asimétrica, donde toda la presión se pone sobre Ucrania, mientras que a Rusia no se le exige nada. Trump asume la narrativa rusa sobre el asunto, sobre las causas de la guerra. La culpa es de Ucrania, la culpa es de la víctima, ¿no? Culpar a la víctima por empeñarse en resistir. Aquella escena bastante lamentable del despacho Oval, la entrevista con Zelensky, etc. Bueno, pues todo esto es inquietante y podríamos terminar, esperemos que no, a ver cómo cuaja todo, pero podríamos ir hacia un retorno. Antes he hablado mucho del 45, del mundo post-45, podemos volver
casi al mundo anterior a la Primera Guerra Mundial, es decir, grandes imperios con zonas de influencia sin ningún orden internacional reglado, sin organismos supranacionales, el derecho internacional reducido a retórica y la vuelta a la realpolitik y a la razón de Estado y a las zonas de influencia claramente delimitadas. América para los americanos, de ahí la repentina, sorprendente obsesión de Trump con Groenlandia, Canadá, Panamá, etc. América para los americanos, pero eso implica que Rusia queda con manos libres para intentar reconstruir su vieja esfera de influencia soviética en Europa Oriental y en las repúblicas exsoviéticas, bálticas, Moldavia, etcétera, etcétera. Y China, por supuesto, quedaría con manos libres en el mar de China Meridional y tal, pues para resolver de una vez el problema de Taiwán y quién sabe si también Singapur, donde recordemos que hay mayoría étnica de chinos Han, etcétera. Es decir, un nuevo reparto del mundo basado en el principio de que la fuerza hace el derecho y que todo lo demás son tonterías decadentes liberaloides. Entonces, volviendo, perdón, me he desviado un poco de la política internacional y ya voy terminando, volviendo a nuestra Constitución. Pues bien, seamos conscientes de sus defectos, pero valoremos sus fortalezas que, como dije antes, en contexto mundial, en perspectiva mundial, son un privilegio. No es lo normal, ni siquiera en el mundo de hoy no es lo normal tener las libertades que tenemos, ¿no? Y sobre todo, dejar claro que muchos de nuestros problemas no son responsabilidad de la Constitución, sino de cómo ha sido aplicada después del proceso posterior. El constituyente se limitó a acotar un terreno de juego muy amplio en el que se podía jugar de diversas formas. Bien, se ha jugado a menudo de forma muy torpe, de forma muy negativa, pero el responsable es el jugador, no el que acotó el terreno de juego, ¿no? O el que definió las reglas del juego. Como dije antes, el artículo 15 hubiese podido permitir una regulación que preservase la vida desde la concepción, pero Felipe González prefirió hacerlo de los 3 supuestos, ya contando con que el tercer supuesto iba a funcionar como coladero, y después ya Zapatero, dando un paso más, estableció la barra libre de abortos y ninguno de los gobiernos del Partido Popular, ni Aznar ni Rajoy, lo revirtió, ¿no? Pero esto no estaba en la Constitución. La Constitución dejaba la puerta abierta. Después, en lo que se refiere al proceso autonómico, yo creo que las autonomías son un error, pero también que la Constitución proporcionaba instrumentos para un encauzamiento más razonable del proceso autonómico. Está el artículo 150.3, ¿no? Sobre leyes de armonización de las competencias autónomas, un artículo que no ha sido utilizado. La previsión del artículo 149.1 de que el Gobierno tiene que velar por la igualdad entre los españoles en el ejercicio de derechos y deberes. Es decir, la Constitución también proporcionaba mecanismos para un encauzamiento de las cosas. Y sobre todo, una y otra vez han sido gobiernos del PP y del PSOE los que, a cambio de los votos nacionalistas, han ido entregándoles más competencias, etc. Esto se hubiese podido impedir con una cultura de la gran coalición, como existe en Alemania. ¿Cómo es que en España los 2 grandes partidos son incapaces de anteponer el interés nacional al partidario y llegar a grandes acuerdos, ¿no? Yo creo que es más culpable la izquierda que la derecha, no quiero ser injustamente simétrico. Creo que es la izquierda la que se define más por el odio a la derecha o por su incompatibilidad con la derecha que lo contrario, pero esto nos ha faltado, una cultura de la gran coalición, y las cosas hubieran podido ser muy distintas con la misma Constitución. Lo de la independencia judicial ya lo dije antes, hubiera bastado aplicar de verdad el artículo 122, en lo que se refiere al Consejo del Poder Judicial. Lo de las lenguas cooficiales y tal, la situación insólita de que España sea el único país en que en buena parte del territorio un niño no puede conseguir fácilmente educación en la lengua oficial del Estado. Bueno, el artículo 3 de la Constitución decía que es el derecho de todo español, también en la enseñanza, también en la educación, hay que entender, usar la lengua española y el deber de conocerla, ¿no? No culpemos a la Constitución de lo que han hecho mal los partidos. Entonces,
Estoy de acuerdo, ya termino de verdad, estoy de acuerdo también, sin embargo, en que, como decía alguien esta mañana, debemos tener pensada nuestra constitución ideal o nuestra alternativa de reforma para el caso de que llegue a abrirse el melón o para simplemente funcionar de contrapeso a lo que de hecho se propone también desde el extremo opuesto, que ellos vean que también nosotros somos capaces de tener los faros largos y de tener un programa máximo, ¿no? Hay que tener un programa máximo, aunque solo sea para que el programa realista, el programa mínimo, sea más equilibrado al final. Entonces, mi programa máximo, ¿qué incluiría? Pues incluiría cosas como el reconocimiento expreso del derecho a la vida desde la concepción, la inclusión en la Constitución de artículos sobre promoción de la familia y la natalidad. Esto es algo que se podía dar, por supuesto, hace 50 años. Hace 50 años se podía dar, por supuesto, que iban a seguir naciendo niños y que se formarían familias. Hoy ya no se puede dar, por supuesto. Estamos perdiendo esto, como dije antes, y es el problema más grave de España. Después yo cambiaría también, como dije antes, el Tribunal Constitucional por una sala constitucional del Tribunal Supremo. Eso sí, atornillaría mejor la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, no permitiendo que el Consejo de Poder Judicial fuese designado por Congreso, Senado, etcétera, sino exclusivamente por los propios jueces. Y en lo que se refiere al tema territorial, pues bien, aquí hay una propuesta muy pensada, de hace unos 10 años, del Aula Política del CEU, dirigida por José Manuel Otero Novas. Hay un librito que se llama Repensar España, y ellos proponen dos vías de reforma constitucional, una más ambiciosa, otra más realista. Quedándonos con la realista, que no implicaría recurrir al procedimiento de reforma agravada, sino bastaría la reforma ordinaria, en el título 10, porque afectaría solo al título octavo, es decir, se trataría de cambiar el título octavo de la Constitución. Esta reforma dejaría en pie a las comunidades autónomas, pero con competencias mucho más limitadas. Básicamente es eso. Dejaría muy claro que autonomía no es soberanía, que no existe ningún poder originario previo a la Constitución y ningún derecho histórico canalizado a través de las autonomías. Las autonomías derivan exclusivamente de la Constitución. La única soberana es España. Y bueno, les daría competencias quizás comparables a las de las actuales diputaciones forales, es decir, competencias sobre todo administrativas, competencias normativas también, pero solo en relación a las materias muy específicas que gestionasen las comunidades autónomas. Iniciativa legislativa ante el Congreso de la Nación, las comunidades autónomas podrían llevar proyectos de ley al Congreso. Básicamente sería esto. Prohibición expresa de incluir tablas de derechos en los estatutos de autonomía, porque esto ha sido claramente pues, un intento de convertir los estatutos en sucedáneos de la Constitución, ¿no? Porque los derechos y deberes fundamentales son materia constitucional por excelencia. Entonces, en lo que se fuera derecho, simplemente se remitirían los estatutos al título primero de la Constitución. Y finalmente, en el sistema electoral, esto no sería reforma constitucional porque, ya digo, el artículo 68 solo dice que la circunscripción tiene que ser la provincia y que el sistema tiene que ser proporcional. Dice también algo interesante, que es que el Congreso de Diputados se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400. O sea, se podría crecer desde 350 hasta 400 diputados. El sistema que a mí se me ocurre sería como se ha hecho en algunos países, conceder una prima de 50 diputados al partido vencedor, lo cual facilitaría que se alcanzase la mayoría absoluta y reduciría la dependencia respecto a los nacionalistas. Además de conseguir este efecto benéfico, tendría la ventaja de corregir la infrarrepresentación. Efectivamente, hay un gran desequilibrio de representación. Los votos de algunos españoles valen hasta 5 veces más que los de otros, pero no son, como dice la gente, los de los nacionalistas, no, son los habitantes de las provincias menos pobladas, son los sorianos, los turolenses, etcétera, los que el voto de un soriano vale 5 veces más que el de un madrileño o un barcelonés. Es decir, las más penalizadas son las provincias más pobladas, ¿no?
Aquí tengo en fin, la estimación. 19 provincias están sobre representadas, 16 están infrarrepresentadas. Entonces, yo lo que haría sería, ¿cómo decir? Dentro de cada lista habría una lista A con la composición actual y donde se aplicaría el sistema DONT, por ejemplo, en el caso de Madrid, 37, pero después habría una lista B de 8 diputados más, donde no se aplica la lista DONT, sino que en el caso, al partido ganador, sus 8 de la lista B de Madrid pasan a integrar ese cupo de 50 adicional, ¿no? No sé si se entiende. O sea, Madrid tendría 8 diputados más en lista B, Barcelona tendría 7 más, todo eso lo calculé en proporción a la población y a la infrarrepresentación, etc. Madrid tendría 8 más, Barcelona tendría 7 más. ¿Cuántos tiene Barcelona en la actualidad? Tiene 33. ¿Cuántos se eligen en Barcelona? 33, creo. O sea, que Barcelona serían 40, 33 por sistema DONT y 7 en este paquete, que es todo para el vencedor. O sea, el vencedor se lleva los 8 de Madrid, los 7 de Barcelona, 3 de Valencia, 3 de Sevilla, 2 de Alicante, así hasta 50. ¿no? Eso está estudiado, ya digo, en función de la población y en función de la infrarrepresentación de cada uno. Esto sería constitucional, me parece a mí, porque el sistema sería globalmente proporcional, ya que los 350 primeros se seguirían eligiendo por la regla DONT, pero corregiría la infrarrepresentación de las provincias más pobladas y además facilitaría el que se pudiera alcanzar la mayoría absoluta. Bueno, pues ese sería mi proyecto para España. Gracias.